Bien, bueno, espero que estén todos bien. Ya estamos en las vacaciones y este sería la primera cápsula de la clase de filosofía en el instituto. Bien, si no mal recuerdo, nos estaría quedando un personaje por ver, ¿cierto? De esto que hemos ido realizando en las últimas clases, que es ver o entender desde diferentes perspectivas lo que es el concepto del amor. En la primera instancia estuvimos viendo, ¿cierto? El amor desde la perspectiva religiosa, ¿cierto? Con Jesucristo, ¿cierto? Y la frase amar al prójimo como a uno mismo. Pasamos ahí a San Agustín de Hipona y estuvimos conversando, ¿cierto? Sobre la voluntad, y en ese sentido utilizamos la física, ¿cierto? Cuando que es la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga, que están en íntima relación y que también están en relación también ahora con lo que vamos a ver con este filósofo Schopenhauer, este filósofo alemán, sobre todo por el cuento de la voluntad. Pasamos, ¿cierto?, al ámbito de la psicología y estuvimos viendo cómo ciertos psicólogos hablan también de esta definición sobre el amor. Entre ellos estuvimos viendo a Erich Fromm, ¿no?, quien nos describe las 5 formas del amor, ¿no? El amor es una forma, ¿ya? Tiene que ver con cantidades, ¿ya? Hay diferentes tipos de amor y entre ellas estuvimos viendo el amor, ¿cierto? Fraternal, el amor maternal, paternal, el amor erótico, el amor a uno mismo, y ahí nos detuvimos, ¿cierto?, con otro psicólogo que puede que también salga acá, que es Karl Frank, ¿ya? Otro psicólogo alemán, al mismo que Erich Fromm, que pertenecen al psicoanálisis. Y al final estuvimos viendo, ¿cierto?, en las últimas clases pasadas, a lo que era el amor a Dios, ¿ya? No a un Dios en particular, sino cómo la relación del ser humano con sus divinidades, ¿ya?, están relacionadas con este concepto de amor. Y ahora obviamente nos toca el aspecto filosófico, y entre ellas hay uno bastante interesante que nos muestra cómo debemos comprender un poco, ¿cierto?, las relaciones amorosas que nosotros tenemos hoy en día. Este filósofo, ¿cierto?, Arthur Schopenhauer, este filósofo alemán, uno de los grandes filósofos del siglo XIX, ¿ya? Si no me equivoco, nace en 1788 y muere cerca de 1850 y tanto, 1860 por ahí. Por lo tanto se convierte en uno de los filósofos, primero porque tiene muchas influencias de otros anteriores, y después ¿cierto?, influye a otros. Entre los más conocidos, ¿cierto?, Nietzsche, Albert Camus, ¿cierto?, que también es un escritor, filósofo escritor. ¿Y qué tiene de particular este filósofo? Lo particular que tiene este filósofo es que es considerado uno de los filósofos del pesimismo, ¿ya? Mal entendido pesimismo, ¿ya? Más que nada porque es opuesta a la visión que tiene Schopenhauer a muchas corrientes filosóficas que él había visto, ¿cierto?, que él conoce en ese periodo. Por ejemplo, el romanticismo, o sea, es completamente opuesto al romanticismo, ¿cierto?, que es una visión más positiva de la realidad. Pero para Schopenhauer no, es todo lo contrario. De ahí es que cuando habla del amor, ¿ya? No lo ve desde un aspecto positivo, sino que más negativo, más pesimista, por decirlo de alguna forma mejor. ¿Por qué? Porque, de hecho, se los voy a leer también, precisamente en este libro que yo les comentaba, en uno de los libros que él escribe, ¿cierto?, que es la metafísica del amor, y al mismo tiempo también escribe sobre la metafísica de la muerte. Explica acá cuál es el rol del amor, ¿ya? Y él relaciona, ¿cierto?, el amor con lo que es el instinto sexual. O sea, netamente, ¿ya?, el amor tiene que ver más con cosas instintuales, ¿ya? No tiene mucho que ver con lo que es la racionalización del amor. Por el contrario, nosotros nos engañamos precisamente con este cuento del amor, ¿ya? Las películas, el romanticismo nos han engañado, ¿ya? Porque el amor no tiene que ver con tantas cosas positivas. De hecho, es más, se los voy a leer.
dice que en su página 12, el fin definitivo de toda empresa amorosa, lo mismo si se inclina a lo trágico que a lo cómico, es en realidad, entre todos los diversos fines de la humanidad, el más grave e importante y merece la profunda seriedad con que cada uno le persigue. En efecto, se trata nada menos que de la composición de la próxima generación, los dramatis personae. ¿Ya? Es decir, que nosotros ciertamente la relación amorosa tiene que ver más que nada con el engendrar a otra generación. Los dramatis personae, los actores que entrarán en escena cuando nosotros salgamos, se encontrarán así determinados en su existencia y en su naturaleza por esta pasión tan frívola. En su página 13, aquí nos deja un poquito más claro: cuando el instinto de los sexos se manifiesta en la conciencia individual de una manera vaga y genérica, sin determinación precisa, lo que aparece fuera de todo fenómeno es la voluntad absoluta de vivir. Es decir, nuestras relaciones están determinadas simplemente por esta voluntad de querer vivir, ¿ya? Y aquí aparece lo que veíamos anteriormente con el cuento de la voluntad, ¿cierto? Lo que en la conciencia individual, es decir, lo que se presenta en cada uno de nosotros, se manifiesta como instinto sexual en general, sin dirección hacia un determinado individuo del otro sexo, eso no es en el fondo sino una misma voluntad que aspira a vivir en un ser nuevo y distinto, es decir, perpetuar, ¿cierto?, la especie, dicho de otro modo. Y en este caso el instinto del amor, por completo subjetivo, ilusiona la conciencia y sabe muy bien ponerse el antifaz de una admiración objetiva. Acá nos está diciendo explícitamente que el amor está en íntima relación con la extensión de nuestra supervivencia. Y precisamente por eso le llama instinto sexual. Y esto está enmarcado obviamente en su ideología. Porque Schopenhauer ve al ser humano, ¿ya?, nada más que en dos ámbitos. El ser humano se mueve dentro de dos ámbitos. Uno de ellos es el dolor y el sufrimiento, ¿ya?, y el otro es el aburrimiento o el tedio, ¿ya? Ahora, esto no se le ocurre solo así por un insight, simplemente que le haya llegado, sino que él obviamente ha hecho investigaciones, estudios, averigua cosas, ¿ya?, y es influenciado por sobre todo, ¿cierto?, por filosofías orientales, entre estas, por ejemplo, la del budismo, que es una religión y una filosofía, y el budismo, que cala profundamente, ¿cierto?, en el pensamiento de Schopenhauer, también obviamente por las experiencias personales que él tiene, como todo, ¿cierto?, como toda persona, incluso a nosotros mismos, él hace este cuajo, ¿cierto?, esta reunión de todos estos pensamientos, y no cabe la diferencia, ¿cierto?, de entender el por qué llega a estas conclusiones. O sea, solamente pónganse a pensar dentro del budismo. Dentro del budismo existen 4 pilares, ¿ya?, y esos pilares están en relación precisamente, pero por sobre todo, con el dolor y el sufrimiento. El primer pilar del budismo es que, dicho de otra forma, ¿cierto?, que son más conocidas como las 4 grandes verdades, ¿ya?, la primera verdad es que todo en la vida es dolor, ¿ya?, y lo dice de esta forma Buda: he aquí, oh monje, la verdad santa sobre el dolor. El nacimiento es dolor, la enfermedad es dolor, la vejez es dolor, la muerte es dolor, la convivencia con los que no se ama es dolor, la separación de lo que se ama es dolor, la falta de lo que uno desea es dolor. En resumen, las 5 partes de la existencia de un ser humano son dolor. Ahora, después pasa a otras verdades. Por ejemplo, la segunda verdad es que la causa del dolor es el deseo. He aquí, oh monje, la verdad santa sobre el origen del dolor, dice Buda. Es la sed que lleva a renacer acompañada del apego al placer, la que busca aquí y allá su satisfacción. Es la sed de goce, la sed de existencia, la sed de lo pasajero. Y bueno, y aquí vienen, ¿cierto?, las otras 2 grandes verdades que de cierta manera quienes se adscriben, ¿cierto?, al budismo tratan de sobrellevar precisamente ese tipo de existencia.
esta tercera verdad es que se acaba el dolor cuando cesa el deseo. Cuando dejamos de desear, se termina el dolor. He aquí, oh monjes, la verdad santa sobre la supresión del dolor. Esta sed solo se extingue por el aniquilamiento del deseo, desterrándolo totalmente de nuestro espíritu, debiendo renunciar a él, no dándole acogida en nosotros. Y la cuarta verdad, ¿cierto? Que para poder llegar a suprimir el deseo hay que vivir las etapas del camino de la perfección. Y aquí, ¿cierto? Hace una recopilación de 8 sucesos o de 8 etapas en esta cuarta verdad, ¿ya? Y es conocido como el óctuple sendero, ¿ya? Y cada uno de nosotros, ¿cierto?, debemos realizar para poder precisamente salir de este círculo del dolor y el sufrimiento. Y esto es precisamente lo que marca Schopenhauer, ¿ya? Porque cada uno de los seres humanos están marcados por el dolor y el sufrimiento. Lo vimos, ¿cierto?, en la primera verdad. ¿Y qué tiene que ver esto con el amor? ¿Cierto? ¿Qué tiene que ver con esto con el instinto sexual? Lo tiene que ver porque lo decía, ¿cierto?, en la primera parte y, o sea, en la primera verdad y en la segunda verdad, que tiene que ver con esto del deseo, que tiene que ver con esto de la satisfacción, que tiene que ver con esto de el apego al placer. Es decir, si nos recordamos a Erich Fromm, todas las cosas que tienen que ver con lo exterior, ¿ya? No con lo nuclear en sí. Y bueno, es cosa que nos pongamos a pensar, ¿cierto?, en nuestras propias existencias. ¿Cuántos de nosotros hoy día nos vemos, ¿cierto?, de manera negativa porque las cosas materiales nos afectan, ¿cierto? Que no nos alcanza el dinero, que no nos alcanzan las cosas para poder sentirnos bien, el hecho de no poder dar cabida, ¿cierto?, al placer, y no solamente al placer sexual, sino a todos los tipos de placeres que existen. El goce, ¿ya? La sed de existencia, siempre la sed de lo pasajero, no de lo que es primordial, ¿cierto? No de lo que es nuclear cuando hablábamos de Erich Fromm. Y el amor en este sentido no escapa de esto. De hecho, muchas relaciones amorosas comienzan precisamente desde este ámbito. Nosotros nos sentimos, la gran mayoría, no todos, pero sí la gran mayoría nos sentimos atraídos a otra persona desde lo sexual, ¿ya? Nos llama la atención su físico, ¿cierto? Su rasgo, ¿ya? Tanto de la cara como de su cuerpo, pero por sobre todo del cuerpo. Esa sensación que sentimos en el cuerpo, ¿ya? Sí, solo en el cuerpo, y si lo hablamos desde el ámbito de la psicología, todo lo que tiene que ver con el proceso de enamoramiento, que es netamente corporal, netamente material. Y es por eso que el amor en sí, ¿ya?, como algo material, como algo real, no existe. Ahora, Schopenhauer obviamente también da ciertas alternativas, da ciertos escapes. En este sentido, Schopenhauer habla de que para que una persona pueda, ¿cierto?, y aquí similando un poco lo que es esta cuarta verdad del budismo, tiene que realizar ciertas acciones, y entre ellas, y la primordial, es darse cuenta que su existencia, ¿cierto?, está marcada por estos fenómenos, ¿ya? Y es por eso que pasa del dolor y sufrimiento al aburrimiento o tedio, porque como son simplemente cosas materiales, como son solamente cosas que están marcadas por cosas externas al ser humano, por solo lo material, esto pasa por ciclos. Mientras que si lo hacemos desde lo nuclear, esto sería algo bien diferente. Del dolor, ¿cierto?, al aburrimiento. Cuando nosotros conseguimos, ¿cierto?, relacionarnos con una persona, ¿ya?, o nos sentimos atraídos por alguien, ahí y después de eso nos relacionamos, ¿cierto?, y estamos un tiempo con él, nos aburrimos, y después de que nos aburrimos, ¿cierto?, buscamos otro, porque los seres humanos en este sentido, ¿cierto?, material, solamente desde lo corporal, solamente desde lo exterior, pasa por ciclos, ¿ya? Y si un ser humano satisface una necesidad, si un ser humano, ¿cierto?, le da cabida, ¿cierto?, a algún deseo, después su existencia no tiene sentido si es que no llega a tener otro deseo, si es que no llega a tener otra motivación, ¿ya? Porque ya que cumplió uno, se aburre, ¿ya? Y
este constante, ¿cierto?, ir y venir entre el dolor y el sufrimiento, nos vemos encerrados en este círculo vicioso. Y a esto, obviamente, cómo es que cada uno de nosotros pasa por estas situaciones, es porque existe una voluntad universal, voluntad que no está determinada por tiempo, espacio, que no está determinada por causalidad, sino que está determinada simplemente por estas cuestiones externas del ser humano, ¿cierto? Por esta sola corporalidad. ¿Ya? Ahora, la solución de Schopenhauer es salir de esa corporalidad. ¿Y cómo salimos de esa corporalidad? De alguna forma nosotros tenemos que retrotraernos, es decir, mirarnos a nosotros mismos. Y de hecho una de sus frases muy célebre, ¿cierto? Una de sus visiones respecto del comportamiento humano es que si nosotros vemos a alguien que está iracundo, ¿cierto? Con el cuento de las emociones y los sentimientos, pero por sobre todo las emociones, iracundo, nosotros lo que tenemos que entender ahí es que ese ser humano está siendo sojuzgado, está siendo sometido, ¿cierto? Por estas influencias corporales, por estas influencias, ¿cierto? Materiales que pertenecen al ser humano, ¿ya? Y en este caso, por lo mismo, no podríamos juzgarlo, porque en definitiva este mismo ser humano no ha sido capaz de salirse, ¿cierto?, de evolucionar y de ver más allá, por encima de las emociones, por encima de todas estas cosas que nos llevan a ver desde esta materialidad. El vivir de esto, ¿ya?, es lo que lleva al ser humano a doler, ¿cierto?, a sufrir y a aburrirse. Mientras no salga de sí, mientras no salga de ese ámbito, mientras no salga de esos ciclos, esta voluntad universal va a seguir siendo, ¿cierto?, la que va a guiar su vida. Y es por eso que nosotros muchas veces podemos ver, conocer, e incluso nosotros mismos lo hemos vivido, estar mirando constantemente que nuestra vida está sometida a eso. ¿Ya? Pero cuando salimos de ahí, ¿ya?, que es un trabajo no fácil, ¿ya?, es un trabajo bastante complicado, pero no así, no por eso no tenemos que hacerlo. El ser humano evoluciona y puede lograr, ¿cierto?, puede alcanzar otras metas que ya de ser un ser humano, ¿cierto?, que se ve sometido, sojuzgado, ¿cierto?, guiado por estas condiciones, pueda, ¿cierto?, tener una vida que él, ¿cierto?, pueda dominar. O sea, pensar, por ejemplo, que una de los grandes errores, ¿cierto?, que cometemos cuando estamos sojuzgados frente a esta voluntad material, ¿cierto?, esta voluntad solamente del instinto sexual, pensar que el amor de la vida, ¿cierto?, el amor que nosotros estamos viviendo, esta relación de pareja que nosotros tenemos, es única, es exclusiva, no ha sido solamente de nosotros, ¿ya?, sino que esto se ha repetido a lo largo de toda la existencia humana. O sea, cada ser humano ha sentido aquello, cada ser humano ha pensado aquello, pero eso ha sido precisamente por esta voluntad universal, porque no está sometida a tiempo, no está sometida a contexto, no está sometida a espacio, ¿ya? Pero lo vemos, lo sentimos y lo hacemos, y nos dejamos guiar por eso, pero hay que salir de ahí, que es lo mismo que también que ¿cierto?, nos propone parte del budismo. Ahora, el budismo no fue lo único que influyó, ¿cierto?, en Schopenhauer, hubieron otras ideologías, otras filosofías, pero precisamente por lo mismo fue capaz, ¿cierto?, de llevar, de reunir todas estas características en este propio pensamiento. Bueno, y es por eso que Schopenhauer es visto como el filósofo del pesimismo, porque precisamente el ser humano, mientras no despierte, mientras no se dé cuenta que la vida que está teniendo está siendo sometida bajo estos criterios ya materiales, bajo estos criterios de las emociones, bajo el criterio de los instintos, ¿ya? Dicho de otro modo, en la psicología, dentro de estas características animalescas que nosotros tenemos, ¿cierto?, que pertenecen solo al animal, donde la racionalidad de ahí prácticamente no se hace presente, más que estar vinculada a estas mismas características, no va a poder salir de ahí, y es lo que le pasa a muchas personas hoy en día, ¿ya? No pueden salir de esa forma, no pueden salir de mirar diferente, ¿cierto?, a los seres humanos.
el hecho de querer tener relaciones con todas las personas, ¿ya? O con las personas del poder satisfacer sus deseos, ¿ya? No solamente los deseos sexuales, sino todo tipo de deseo, ¿ya? Que quiera llevar a cabo, es una persona que está sometida a esto. Y por lo tanto, eso nos presenta a Schopenhauer. Claro que visto de un ámbito bien reducido, eso sí, ¿ya? En esta cápsula de 20 minutos. Pero nos entrega la solución también. Hay que salir de ahí, ¿ya? Schopenhauer habla de algo bastante particular para poder salir de ahí. Habla de la apreciación del arte, pero por sobre todo la apreciación de la música, porque la música es una creación, ¿cierto?, hecha por el ser humano, que de cierta manera nos puede llevar, ¿cierto?, a salir de esta realidad, ¿ya? De estar sometido por estas condiciones, ¿ya? Eso. Espero que estén bien y nos estaremos viendo, ¿cierto?, en las próximas clases. Para más consultas busquen, ¿cierto?, en YouTube hay hartos videos que explican sobre estas cosas, ¿no? Sigan averiguando, sigan estudiando, ¿no? Los videos son bastante cortitos, así que totalmente recomendable, ¿ya? Sigan buscando a este sujeto en YouTube. Nos vemos.